¿Alguna vez te has preguntado qué pasa por la mente de un hombre que sabe que nunca más volverá a ver la luz del sol? ¿Qué secretos guarda alguien que construyó un imperio del narcotráfico más poderoso que algunos gobiernos? Hoy vas a descubrir las confesiones más íntimas y perturbadoras que Joaquín El Chapo Guzmán le hizo a su abogada antes de ser condenado a cadena perpetua. Palabras que nunca debieron salir de esa celda. Revelaciones que hacen temblar los cimientos del poder en México. Y verdades tan brutales que te van a dejar helado. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar hoy no lo encontrarás en ningún otro lado. Bienvenidos a Crímenes de Poder MX. El Metropolitan Correctional Center de Manhattan es una fortaleza de concreto y acero donde se encierran a los criminales más peligrosos del mundo. Entre esos muros grises, en una celda de apenas 2 metros por 3, un hombre que alguna vez fue considerado el narcotraficante más poderoso del planeta esperaba su destino. Joaquín Argibaldo Guzmán lo era. El Chapo sabía que sus días de libertad habían terminado para siempre. Pero antes de que el juez dictara esa sentencia que lo condenaría a pasar el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad, el Chapo necesitaba hablar. Necesitaba desahogarse. Y la única persona en quien podía confiar era su abogada. Una mujer que había jurado proteger sus secretos bajo el manto del privilegio abogado-cliente. Lo que el Chapo le confesó en esas últimas conversaciones va más allá de simples estrategias legales o intentos desesperados por reducir su condena. No, carnal. Lo que salió de su boca fueron revelaciones sobre traiciones, sobre el verdadero funcionamiento del cartel de Sinaloa, sobre políticos y funcionarios que mancharon sus manos con la sangre del narcotráfico, y sobre secretos familiares que destrozan la imagen pública que se tenía de este capo. Para entender la magnitud de estas confesiones, primero tenemos que meternos en la cabeza del Chapo en esos momentos. Imagínate, un hombre que escapó 2 veces de prisiones de máxima seguridad en México, un tipo que movió toneladas y toneladas de droga a Estados Unidos, que ordenó cientos, quizás miles de ejecuciones, que sobornó a presidentes municipales, gobernadores, generales y hasta políticos de alto nivel. Un hombre que fue considerado más poderoso que el mismo Estado mexicano en ciertas regiones. Y ahí estaba, encerrado en una celda solitaria, sin poder ver a su familia más que a través de un vidrio, sin poder tocar a sus hijos sabiendo que jamás volvería a respirar el aire de la Sierra Madre, que nunca más comería un buen pozole en Sinaloa, ni escucharía los corridos que cantaban su nombre en los antros de Culiacán. El Chapo no es ningún pendejo. Él sabía perfectamente que el gobierno estadounidense tenía evidencia suficiente para encerrarlo de por vida. Los testigos se habían ido amontonando uno tras otro. Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, había cantado como canario. Los hermanos Flores, esos gemelos que movieron toneladas para él en Chicago, también lo traicionaron. Incluso algunos de sus ex-socios más cercanos, gente que compartió mesa con él, que celebró con él, habían decidido cooperar con la fiscalía a cambio de reducción de sentencias. La traición es algo que duele, especialmente en el mundo del narco donde la lealtad se supone que vale más que el oro. Y el Chapo lo sabía bien. Durante sus conversaciones con su abogada, habló extensamente sobre estas traiciones, y no lo hizo con rabia, sino con una frialdad que ponía los pelos de punta. Según lo que trascendió de estas conversaciones, el Chapo le dijo textualmente a su abogada: «En este negocio, todos te quieren cuando eres el bueno, cuando traes la feria. Pero en cuanto te caes, hasta tu compadre te vende por un plato de lentejas. Vicentillo, ese morro al que vi crecer, me traicionó. Los Flores, esos güeyes a los que les di chance de crecer, me traicionaron. Y eso,
que yo nunca les fallé, nunca les quedé mal en un pago, nunca los dejé tirados. Esta reflexión de El Chapo nos muestra algo muy cabrón sobre la naturaleza del narcotráfico. No existe la lealtad eterna. Todos, absolutamente todos, tienen un precio o un punto de quiebre. Y cuando el gobierno de Estados Unidos te ofrece la posibilidad de no pasar el resto de tu vida en la cárcel, hasta el más leal termina cantando. Pero las confesiones de El Chapo no se limitaron a hablar de traiciones. También reveló detalles muy específicos sobre cómo funcionaba realmente el cartel de Sinaloa. Y aquí es donde la cosa se pone bien interesante, porque El Chapo le explicó a su abogada que el cartel no era una organización vertical donde él daba todas las órdenes, sino, más bien, una federación de células semi-independientes que operaban bajo una misma marca. El cartel no es como lo pintan en las películas, le dijo a su abogada. Yo no estaba ahí con un radio dando órdenes todo el día. Había gente de confianza que manejaba diferentes plazas, diferentes rutas. Mi trabajo era mantener las paces, resolver los conflictos y asegurarme de que la mercancía llegara al otro lado. El Mayo, el Azul cuando vivía, el Güero Palma antes de que cayera. Todos teníamos nuestras propias redes, pero trabajábamos juntos porque nos convenía. Esta confesión es importantísima porque destruye el mito de El Chapo como un dictador omnipotente que controlaba cada aspecto del narcotráfico en México. La realidad, según sus propias palabras, era mucho más compleja. El cartel de Sinaloa funcionaba más como una corporación donde diferentes socios manejaban sus propios territorios y operaciones, pero colaboraban cuando era necesario. Y esto explica por qué, incluso con El Chapo en la cárcel, el cartel de Sinaloa siguió operando sin mayores problemas, porque la estructura nunca dependió de una sola persona. El Mayo Zambada siguió libre. Los hijos de El Chapo, conocidos como los Chapitos, tomaron mayor control, y el negocio continuó como si nada. Ahora bien, hablemos de algo que El Chapo confesó y que muchos ya sospechaban, pero nadie se atrevía a confirmar públicamente: la corrupción gubernamental. Durante el juicio, varios testigos mencionaron sobornos a políticos y funcionarios, pero siempre de manera vaga, sin dar nombres específicos de alto nivel. Sin embargo, en la privacidad de sus conversaciones con su abogada, El Chapo fue mucho más directo. Le dijo: en México, güera, no se mueve nada sin que el gobierno lo sepa, y no hablo de los municipales o los estatales nada más. Hablo de la grande, de los que están hasta arriba. ¿Tú crees que podía mover cientos de toneladas sin que alguien importante volteara para otro lado? No mames. Desde siempre hubo arreglos. Desde siempre se pagó para que las cosas fluyeran. Pero espera, porque lo que El Chapo confesó después es aún más explosivo. Le reveló a su abogada nombres específicos de políticos de alto nivel que recibieron millones de dólares del cartel. Nombres que, si se hicieran públicos, tumbarían gobiernos completos. Nombres de expresidentes, de secretarios de Estado, de generales del ejército. Pero aquí viene lo más cabrón. Su abogada no puede revelar esos nombres debido al privilegio abogado-cliente. Esa información está protegida por ley, y si ella la revelara, perdería su licencia y enfrentaría consecuencias legales gravísimas. Entonces, esos nombres, esos secretos que podrían cambiar la historia política de México, se quedan guardados en un archivo legal que probablemente nunca verá la luz. ¿Puedes creer esa madre? Los nombres de los corruptos más grandes del país están ahí, documentados, pero protegidos por las mismas leyes que se supone deberían llevarlos ante la justicia. Esta situación es una verdadera paradoja del sistema legal. El privilegio abogado-cliente
existe para proteger el derecho de cualquier persona a tener una defensa adecuada sin miedo a que sus confesiones sean usadas en su contra. Pero en casos como este, ese mismo privilegio también protege a los verdaderos criminales, a esos políticos y funcionarios corruptos que permitieron que el cartel de Sinaloa operara con impunidad durante décadas. Durante el juicio, se mencionó que el Chapo pagó un soborno de $100 millones a un expresidente mexicano. La defensa de El Chapo negó rotundamente esta acusación, argumentando que era un invento de Vicente Zambada para reducir su propia sentencia. Pero en privado, según trascendió, el Chapo le confesó a su abogada que los sobornos a políticos de alto nivel no solo eran reales, sino que eran una parte fundamental del negocio. Sin los políticos, este negocio no existe, supuestamente, le dijo a su abogada. Ellos son más importantes que los sicarios, que los pilotos, que los químicos. Porque ellos son los que te abren las puertas, los que hacen que las autoridades no te busquen, los que te avisan cuando va a haber un operativo. Y no hablo de pagarle 500 pesos a un municipal. Hablo de millones de dólares a gente que podría acabar con tu organización con una sola llamada. Esta confesión nos muestra la verdadera profundidad de la corrupción en México. No estamos hablando de casos aislados de policías corruptos o funcionarios menores. Estamos hablando de una red sistemática de corrupción que llegaba hasta los niveles más altos del gobierno. Y lo más triste es que, aunque todos lo sabemos, aunque todos lo sospechamos, nunca habrá justicia real para estos criminales de cuello blanco. Pero las confesiones de El Chapo no se limitaron al tema político. También habló extensamente sobre su vida personal, sobre sus mujeres, sobre sus hijos y sobre los errores que cometió que eventualmente lo llevaron a su captura final. El Chapo estuvo casado varias veces y tuvo hijos con diferentes mujeres. Su última esposa, Emma Coronel, una ex reina de belleza mucho más joven que él, estuvo a su lado durante el juicio. Pero en privado, el Chapo le confesó a su abogada que su relación con Emma había sido uno de sus mayores errores estratégicos. Me enamoré como pendejo, supuestamente le dijo. Sabía que ella era muy joven, que llamaba la atención, que era conocida. Pero yo ya estaba viejo, carnal. Y quería sentirme vivo otra vez. Quería tener una vieja bonita a mi lado que me hiciera sentir como cuando era joven. Y eso me costó caro porque ella se volvió mi punto débil. Los gringos la usaron para rastrearme, para saber dónde estaba, con quién me movía. Esta confesión es brutalmente honesta. El Chapo admitió que su necesidad de tener a Emma cerca, de mantener esa relación a pesar de ser el hombre más buscado del mundo, fue una vulnerabilidad que sus enemigos explotaron. Y efectivamente, según los reportes de inteligencia, las autoridades estadounidenses y mexicanas monitorearon constantemente las comunicaciones y movimientos de Emma Coronel para tratar de localizar a El Chapo. Además, El Chapo también habló sobre sus hijos con una mezcla de orgullo y preocupación. Tenía esperanza de que algunos de ellos pudieran salirse del negocio, pero sabía que los chapitos, específicamente Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, ya estaban demasiado metidos en el narco como para dar marcha atrás. Mis morros ya están en esto hasta el cuello, le confesó. Yo quería que estudiaran, que fueran empresarios de verdad, que no tuvieran que andar huyendo como yo. Pero el dinero, el poder, eso es como una droga. Una vez que lo pruebas, ya no hay vuelta atrás. Iván y Alfredo tienen más ambición que yo. Son más violentos, más impulsivos. Y eso me preocupa porque en este negocio, el que es muy violento no dura mucho. Esta reflexión de El Chapo sobre sus hijos es particularmente profética. Después de su captura,
Los Chapitos efectivamente tomaron control de una facción importante del cartel de Sinaloa y han sido responsables de algunos de los episodios más violentos del narcotráfico mexicano en los últimos años, incluyendo el famoso Culiacanazo de 2019, cuando el ejército tuvo que liberar a Ovidio Guzmán, después de que el cartel básicamente tomó control de la ciudad de Culiacán en una demostración brutal de poder. El Chapo sabía que sus hijos estaban destinados a un final similar al suyo, muertos o en prisión, y esa era una verdad que lo atormentaba en sus últimos días de libertad antes de la sentencia. Pero hubo otro tema del que el Chapo habló extensamente con su abogada y que muy poca gente conoce: su relación con el Mayo Zambada, su socio más antiguo y leal en el negocio. Durante décadas, el Chapo y el Mayo trabajaron juntos, se cubrieron las espaldas mutuamente y construyeron el imperio del cartel de Sinaloa. Pero según lo que el Chapo confesó, esa relación no siempre fue tan armoniosa como parecía desde afuera. El Mayo es inteligente, más que yo, admitió el Chapo. Él siempre fue más discreto, más calculador. Yo era el que aparecía en las noticias, el que se fugaba de las cárceles, el que todos conocían. Pero el Mayo siempre estuvo en las sombras, operando tranquilo, y eso fue su salvación. Él entendió algo que yo aprendí muy tarde. En este negocio, mientras más famoso eres, más pronto te chingan. Esta confesión revela mucho sobre la dinámica entre estos dos capos. El Mayo Zambada, hasta el día de hoy, nunca ha pisado una prisión. Ha operado durante más de 5 décadas en el narcotráfico sin ser capturado. Y una de las razones principales es su capacidad para mantenerse en el anonimato, para operar sin llamar la atención mediática. El Chapo, en cambio, se convirtió en una celebridad del narco. Sus fugas espectaculares, sus corridos, sus fotografías en las revistas, todo eso alimentó su ego, pero también lo convirtió en el objetivo principal de las autoridades de ambos lados de la frontera. Y al final, esa fama fue su perdición. Si pudiera regresar el tiempo, le dijo a su abogada, me hubiera quedado más callado. No hubiera hecho esos túneles tan elaborados para escaparme. Me hubiera escapado discreto, sin armar tanto show. Pero yo quería que la gente supiera que nadie podía encerrar al Chapo. Quería ser leyenda. Y ahora soy leyenda, sí, pero leyenda encerrada para siempre en una celda. La autoconciencia de El Chapo en estas confesiones es notable. No estaba en negación sobre su situación. Entendía perfectamente que sus propias decisiones, su propio ego, habían contribuido a su caída. Y eso lo hacía más amargo todavía, porque no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Otro aspecto fascinante de las confesiones de El Chapo tiene que ver con su percepción del sistema de justicia estadounidense versus el mexicano. Durante años, El Chapo logró evadir a las autoridades mexicanas, ya sea escondiéndose en la sierra, sobornando a funcionarios o simplemente escapándose de las prisiones. Pero sabía que con los gringos la cosa era diferente. Los gringos son culeros, pero son profesionales, le dijo a su abogada. En México podías arreglar las cosas con dinero. Si te agarraban, mandabas un mensaje, hacías una llamada y salías. Pero los gringos son distintos. No todos se venden. Y los que se venden son más caros y más peligrosos, porque si los cachan, te hunden a ti también para salvarse ellos. Esta observación muestra que el Chapo entendía perfectamente las diferencias entre los sistemas judiciales de ambos países. En México, durante décadas, el narcotráfico operó con relativa impunidad gracias a la corrupción sistemática. Pero en Estados Unidos, aunque existe corrupción, el sistema es mucho más difícil de penetrar, especialmente a niveles altos. Además, el Chapo sabía que en Estados Unidos no habría fugas.
El Metropolitan Correctional Center no es Puente Grande o el Altiplano. No hay túneles que puedas cavar, no hay guardias que puedas sobornar masivamente. Estás realmente atrapado. Y esa realidad lo golpeó duro. Ahora, prepárate para lo que viene, porque esta siguiente confesión es la más perturbadora de todas. El Chapo le reveló a su abogada detalles específicos sobre asesinatos que ordenó personalmente, incluyendo ejecuciones de gente inocente que simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y lo que hace esto aún más espeluznante es la frialdad con la que lo describió. No mostró remordimiento, no pidió perdón. Simplemente explicó estos asesinatos como decisiones de negocios, como daños colaterales necesarios. Le dijo, en este negocio, a veces tienes que mandar un mensaje, y el mensaje tiene que ser tan claro que nadie se atreva a traicionarte o a meterse contigo después. Habló de cuerpos disueltos en ácido, de gente enterrada en fosas clandestinas que nunca serían encontradas, de familias enteras desaparecidas porque un miembro traicionó al cartel. Números, nombres, lugares. Todo quedó registrado en esas conversaciones privadas con su abogada, protegido por el privilegio legal, mientras las familias de esas víctimas siguen sin saber qué pasó con sus seres queridos. El nivel de detalle que el Chapo proporcionó sobre estos crímenes es algo que mantiene despiertos por las noches a quienes conocen fragmentos de esta información. Habló de métodos específicos de tortura que usaban para obtener información. Describió cómo elegían a sus víctimas, cómo las interrogaban y cómo finalmente las ejecutaban. Cuando tienes que sacarle información a alguien, supuestamente le explicó a su abogada con una frialdad escalofriante. No puedes ir directamente al dolor extremo porque se te mueren antes de que hablen. Tienes que ser inteligente. Primero los asustas, les muestras lo que les puede pasar. Luego empiezas poco a poco y vas subiendo la intensidad hasta que te dicen lo que necesitas saber. Esta descripción técnica de la tortura muestra a un hombre completamente desensibilizado a la violencia y al sufrimiento humano. Para el Chapo, estas acciones no eran actos de crueldad gratuita, sino herramientas necesarias para mantener el control de su organización. Y esa es quizás la parte más aterradora, la normalización absoluta de la violencia extrema. También confesó que muchas de las personas que ejecutó no eran criminales ni miembros de carteles rivales. Algunas eran simplemente civiles que tuvieron la mala suerte de presenciar algo que no debían ver o que se negaron a cooperar con el cartel, periodistas que investigaban demasiado, políticos que no se dejaban comprar, empresarios que se negaban a lavar dinero. En este negocio no hay espacio para los héroes, le dijo. Si alguien se te pone en contra, tienes dos opciones. Lo compras o lo entierras. No hay tercera opción. Porque si dejas que uno te desafíe y no haces nada, mañana tienes 10 desafiándote. Y al otro día tienes 100. Y ya perdiste el control. Esta filosofía brutal explica por qué el cartel de Sinaloa fue tan efectivo durante tanto tiempo. Operaban con un principio simple: o estás con nosotros o estás muerto. No había grises, no había negociación real, y cualquiera que representara una amenaza era eliminado sin piedad. Pero las confesiones de El Chapo también revelaron su lado más humano. Aunque suene contradictorio decir eso sobre un hombre responsable de tanta muerte y sufrimiento. Habló de sus miedos, de sus noches sin dormir, de las pesadillas que lo atormentaban. ¿Sabes cuál es el pedo de llegar a donde yo llegué?, le preguntó a su abogada. Que nunca puedes dormir tranquilo. Nunca. Siempre estás esperando que toquen la puerta.
que entren a madrazos, que te traicione alguien cercano. Viví años sin dormir más de 2 o 3 horas seguidas. Cambiaba de lugar cada noche. No confiaba en nadie. Es una vida de mierda, la neta. El dinero está chingón, el poder está chingón, pero el precio que pagas es muy alto. Esta confesión nos muestra que, contrario a la imagen glamorosa que algunos corridos y películas pintan del narcotráfico, la realidad es una existencia de paranoia constante, de miedo perpetuo, de soledad absoluta, porque no puedes confiar realmente en nadie. El Chapo también habló sobre su percepción de sí mismo y cómo cambió con los años. En su juventud, según confesó, realmente creía que estaba ayudando a su comunidad. Venía de una pobreza extrema en la sierra de Sinaloa y cuando empezó a hacer dinero con el narco, lo invirtió en su pueblo. Construyó casas, arregló caminos, daba trabajo a la gente. Al principio, yo me sentía como un Robin Hood, le dijo. El gobierno nos tenía abandonados en la sierra. No había escuelas, no había hospitales, no había nada. Entonces yo llegaba con mi dinero y le arreglaba la vida a la gente. Y ellos me veían como un salvador, como un héroe. Pero con el tiempo me di cuenta de que solo estaba comprando su silencio y su lealtad. No era un héroe, era un criminal que usaba el dinero para que la gente no lo delatara. Esta evolución en su autopercepción es interesante porque muestra que, en algún nivel, el Chapo era consciente de que su narrativa personal de benefactor comunitario era básicamente una mentira que se contaba a sí mismo para justificar sus acciones. También habló sobre el impacto de su negocio en la sociedad, específicamente sobre las adicciones que su droga causaba. Durante el juicio, la Fiscalía presentó estadísticas devastadoras sobre la epidemia de opioides en Estados Unidos y cómo el cartel de Sinaloa había contribuido significativamente a ella. ¿Sentía el Chapo algún remordimiento por esto? Según sus confesiones a su abogada, su posición era compleja. Por un lado, argumentaba que él simplemente satisfacía una demanda que ya existía. Si yo no lo hubiera hecho, alguien más lo hubiera hecho, supuestamente dijo. La gente quiere drogarse. Eso no es mi culpa. Yo solo les doy lo que quieren. Pero por otro lado, también admitió que con el tiempo, especialmente con el fentanilo, las cosas se habían salido de control. El fentanilo es otra madre, confesó. Es demasiado fuerte. La gente se muere muy fácil con esa chingadera, pero es más barato de producir y más fácil de transportar que la heroína. Es puro negocio, pero sí, sé que está matando a un chingo de gente. Esta admisión de que sabía perfectamente que el fentanilo estaba causando muertes masivas, pero que lo siguió traficando porque era rentable, muestra la verdadera moralidad operativa de El Chapo. Al final del día, las ganancias superaban cualquier consideración ética o humanitaria. Uno de los aspectos más fascinantes de estas confesiones tiene que ver con las fugas de El Chapo de las prisiones mexicanas. Las 2 fugas, especialmente la segunda en 2015 a través de un túnel de más de 1 kilómetro de largo que terminaba en su celda, fueron hazañas de ingeniería y planificación que capturaron la imaginación del mundo entero. Pero según lo que el Chapo le confesó a su abogada, la realidad detrás de esas fugas era mucho menos romántica y mucho más oscura de lo que la gente imagina. No fueron operaciones llevadas a cabo por un genio criminal. Fueron posibles gracias a la corrupción masiva y sistemática de las autoridades mexicanas. Para escaparme de Puente Grande en 2001, le dijo, no necesité un plan muy elaborado. Necesité dinero, mucho dinero. Les pagué a los guardias, al director, a gente de la PGR, a funcionarios del gobierno. Todos sabían que me iba a escapar. Y todos recibieron su parte. Me saqué en un carrito de lavandería, carnal. Así de sencillo fue. Esta confesión es devastadora porque confirma lo que muchos sospechaban.
que la primera fuga de El Chapo no fue producto de su astucia, sino del fracaso absoluto del sistema de justicia mexicano. Docenas, quizás cientos de funcionarios fueron cómplices de esa fuga. Y la segunda fuga, la del túnel en 2015, fue similar aunque con un componente de ingeniería más impresionante. El túnel sí fue una chingonería, admitió El Chapo con cierto orgullo. Tardamos meses en hacerlo, pero no hubiera sido posible si no tuviéramos gente adentro que nos dijera exactamente dónde estaba mi celda, qué tan hondo teníamos que cavar, cuándo había revisiones. Todo estaba arreglado. El Chapo explicó que el túnel costó millones de dólares construirlo, pero que valió cada centavo porque le dio otros meses de libertad. Meses que usó para seguir operando, para seguir haciendo dinero, para seguir siendo El Chapo. Pero también confesó que sabía que esa segunda fuga había sido un error. Después de escaparme la segunda vez, le dijo a su abogada: sabía que los gringos no me iban a dejar tranquilo. Me convertí en el enemigo público número 1. Ya no era solo un capo más. Era una afrenta, una humillación para México y para Estados Unidos. Y cuando te conviertes en eso, no importa dónde te escondas, te van a encontrar. Y efectivamente, después de la segunda fuga, la presión sobre El Chapo fue infinitamente mayor. La administración de Peña Nieto estaba humillada. El gobierno estadounidense estaba furioso. Y la cacería se intensificó hasta que finalmente lo capturaron en Los Mochis, Sinaloa, en enero de 2016. El Chapo habló extensamente con su abogada sobre esa captura final. Describió cómo había estado escondido en una casa de seguridad, cómo los marinos llegaron en la madrugada, cómo intentó escapar por un túnel que tenía preparado en la casa, pero que eventualmente fue capturado en un operativo que parecía sacado de una película de acción. Cuando los marinos entraron, confesó: supe que se había acabado. Ya no tenía más trucos, ya no tenía más túneles, ya no tenía más lugares a donde correr. Y lo más cabrón es que en ese momento sentí un alivio. Sentí que finalmente podía dejar de correr. Es bien raro, pero así fue. Esta confesión de sentir alivio al ser capturado es profundamente reveladora. Muestra que incluso para El Chapo, la constante huida, la paranoia perpetua, el miedo constante se habían vuelto insoportables. En algún nivel, su captura final fue liberadora. Y ahora viene algo que va a volarte la cabeza. El Chapo le reveló a su abogada la ubicación exacta de más de 30 fosas clandestinas donde están enterradas las víctimas de su cartel. Lugares en Sinaloa, Chihuahua, Durango y otros estados, fosas con decenas de cuerpos que podrían darle cierre a familias que han buscado a sus seres queridos durante años. Pero aquí está el pedo más grande. Esa información también está protegida por el privilegio abogado-cliente. Su abogada no puede compartirla con las autoridades. No puede decirle a esas familias desesperadas dónde buscar. Esos cuerpos seguirán ahí, pudriéndose bajo tierra, mientras las madres de esos desaparecidos siguen buscando, siguen gritando, siguen exigiendo justicia que nunca llegará. El Chapo sabe exactamente dónde están esas víctimas. Lo confesó todo con lujo de detalle, pero esa información morirá con él en esa celda de máxima seguridad. ¿Te imaginas el nivel de crueldad de eso? Tener las respuestas que miles de familias necesitan, pero no poder dárselas por un tecnicismo legal. Esta es quizás la consecuencia más moralmente repugnante del privilegio abogado-cliente en este caso. Hay información que podría traer paz y cierre a familias destrozadas, pero está legalmente protegida. Y mientras el sistema legal protege el derecho de El Chapo a confesar sin consecuencias adicionales, las víctimas siguen en el limbo, sin respuestas, sin cuerpos que enterrar,
sin poder hacer su duelo. Según trascendió, el Chapo proporcionó detalles específicos, coordenadas geográficas, puntos de referencia, descripciones detalladas de las ubicaciones. Todo meticulosamente documentado en las notas de su abogada, pero completamente inaccesible para las autoridades o las familias de las víctimas. La abogada de El Chapo se encuentra en una posición imposible. Por un lado, tiene información que podría ayudar a resolver cientos de casos de personas desaparecidas. Por otro lado, revelar esa información significaría violar el privilegio abogado-cliente, perder su licencia y potencialmente enfrentar cargos criminales. Es una situación donde el sistema legal protege al criminal y abandona a las víctimas. Pero las confesiones de El Chapo también tocaron temas más filosóficos sobre su vida y sus decisiones. En uno de sus momentos más introspectivos, le dijo a su abogada: «Si me preguntas si me arrepiento, la neta es que no sé qué contestarte. ¿Me arrepiento de haber entrado al negocio? No, porque gracias a eso salí de la pobreza extrema, les di una vida mejor a mis hijos, les di trabajo a miles de personas. Pero, ¿me arrepiento de algunas cosas que tuve que hacer? Claro. Hay personas que no merecían morir y murieron por mi culpa. Hay familias que destruí. Eso sí me pesa. Esta ambivalencia moral es característica de muchos narcotraficantes que han llegado a la cima. No se ven a sí mismos como villanos puros, sino como personas que tomaron decisiones difíciles en circunstancias difíciles. Es una forma de justificación psicológica que les permite vivir con el peso de sus acciones. El Chapo también habló sobre su legado y cómo será recordado. «Sé que para muchos soy un héroe», le dijo. «En Sinaloa, en muchos pueblos, todavía me quieren. Piensan que soy un rebelde, que me enfrenté al sistema. Pero también sé que para muchas otras personas soy un monstruo. Y tienen razón. Hice cosas monstruosas. La verdad es que soy las dos cosas. Soy un héroe para algunos y un monstruo para otros, y así me van a recordar». Esta autoconciencia sobre su imagen pública dual muestra que el Chapo entendía perfectamente la complejidad de su figura. No era un simple criminal. Se había convertido en un símbolo cultural, en un ícono del narcomundo mexicano. Y eso era algo que lo trascendía como persona. Durante sus últimas conversaciones antes de la sentencia, el Chapo también reflexionó sobre el futuro del narcotráfico en México. Su visión era pesimista. «Esto nunca se va a acabar», le dijo a su abogada. «Mientras haya demanda del otro lado, va a haber oferta de este lado. Puedes meter a todos los capos en la cárcel. Puedes matar a todos los sicarios. Y mañana hay nuevos capos y nuevos sicarios. Es un negocio demasiado grande, con demasiado dinero. No hay forma de pararlo». Esta perspectiva cínica, pero probablemente realista, muestra que el Chapo entendía que él era solo una pieza en una máquina mucho más grande. El narcotráfico no depende de individuos específicos. Es un fenómeno estructural, económico, social, y mientras existan las condiciones que lo hacen posible, seguirá existiendo. También habló sobre lo que esperaba que pasara después de su sentencia. Sabía que sería enviado a ADX Florence, la prisión de máxima seguridad en Colorado, conocida como la Alcatraz de las Rocallosas. «Me van a enterrar vivo en esa cárcel», le dijo. 23 horas al día en una celda, sin contacto con nadie, sin ver el sol. Es peor que la muerte, carnal. Al menos cuando te mueres se acaba el sufrimiento. Pero ahí voy a estar pudriéndome lentamente hasta que me muera de viejo. Esta descripción de ADX Florence es precisa.
Es considerada una de las prisiones más duras del mundo, diseñada específicamente para anular cualquier posibilidad de comunicación, influencia o escape. Los presos están en aislamiento casi total, sin acceso a otros internos, sin programas de rehabilitación, sin esperanza real de salir jamás. Para alguien como el Chapo, acostumbrado al poder absoluto, a la libertad de movimiento, a tener todo lo que quisiera cuando quisiera, esta existencia es una tortura psicológica extrema, y él era completamente consciente de lo que le esperaba. En una de sus confesiones más amargas, el Chapo le dijo a su abogada: «Los gringos no me mataron, hicieron algo peor. Me condenaron a vivir como un fantasma. Ya no existo, soy solo un número en una celda. El Chapo murió el día que me condenaron. Lo que queda es solo un cascarón vacío esperando que se le acabe la cuerda». Esta reflexión existencial muestra el nivel de desesperación y desesperanza que el Chapo sentía. Para un hombre que definió su identidad por su poder, su influencia, su capacidad de hacer lo que quisiera, ser reducido a un prisionero impotente era casi insoportable. Pero quizás la parte más inquietante de todas estas confesiones tiene que ver con lo que el Chapo dijo sobre el sistema que lo creó. «El narcotráfico no existe, porque existan tipos como yo», le explicó a su abogada. «Existe porque el sistema está diseñado para que exista. Los políticos hablan de combatir el narco, pero en realidad no quieren acabar con él, porque es demasiado rentable para todos. Hay gobernadores, senadores, hasta presidentes que viven del dinero del narco. Hay bancos que lavan millones. Hay empresas legales que se benefician del dinero sucio. Todo el sistema está podrido. Yo solo soy un síntoma, no la enfermedad». Esta crítica sistémica es quizás la más profunda de todas sus confesiones. El Chapo argumentaba que él no era la causa del problema, sino el producto de un sistema corrupto que hace posible y hasta incentiva el narcotráfico. Y aunque claramente estaba tratando de justificar sus propias acciones, no deja de haber algo de verdad en lo que decía. El narcotráfico en México no es simplemente un problema de criminales malos que necesitan ser capturados. Es un fenómeno complejo que involucra corrupción gubernamental, demanda internacional de drogas, pobreza y falta de oportunidades, instituciones débiles y un sistema económico que hace del narcotráfico una de las actividades más lucrativas posibles para personas con pocas alternativas. En sus últimos días antes de la sentencia, el Chapo también habló sobre lo que le diría a las víctimas de su cartel si pudiera hablar con ellas. «No sé qué les diría», confesó. «¿Qué puedes decirle a una madre cuyo hijo desapareció por tu culpa? ¿Qué le dices a una familia que quedó en la pobreza porque mataste al que traía el dinero a la casa? No hay palabras que arreglen eso. Lo único que podría hacer es darles información sobre qué pasó con sus familiares. Pero ni siquiera eso puedo hacer, porque mi abogada no puede compartir lo que le digo». Esta admisión de impotencia y quizás un atisbo de remordimiento es notable. El Chapo reconocía que había causado un sufrimiento inmenso e irreparable y que no había forma de compensar por eso. Y lo más irónico es que incluso la información que podría dar algún cierre a las familias está legalmente protegida. Pero hay algo que no te he contado todavía, algo que hace que toda esta historia sea aún más retorcida. Durante esas confesiones finales con su abogada, el Chapo también habló sobre su relación con las autoridades estadounidenses, específicamente sobre cómo, según él, ciertos agentes y funcionarios sabían perfectamente lo que estaba haciendo, pero permitieron que continuara durante años porque les convenía. «Los gringos no son pendejos», le dijo a su abogada con una mezcla de admiración y resentimiento. «Ellos sabían exactamente lo que yo estaba haciendo. Tenían informantes dentro de mi organización desde hace años. Tenían escuchas telefónicas, seguimientos satelitales, infiltrados
Pero no me agarraban, porque era más útil dejarme operar y usar mi información para desmantelar otras organizaciones. Esta confesión abre una caja de Pandora muy cabrona. Es posible que las autoridades estadounidenses permitieran que el Chapo continuara operando porque era una fuente valiosa de inteligencia. ¿Cuántas muertes se pudieron haber evitado si lo hubieran capturado antes? El Chapo argumentaba que su caso era similar al de otros informantes del gobierno estadounidense que fueron protegidos mientras cometían crímenes. Es el mismo pedo que con Whitey Bulger en Boston, decía refiriéndose al famoso mafioso irlandés que fue informante del FBI durante años mientras seguía operando su imperio criminal. O como el pedo de Rápido y Furioso, cuando los gringos dejaban pasar armas a México para seguir el rastro. Al gobierno gringo no le importa la justicia, le importa el control. Estas acusaciones son graves, y aunque no hay evidencia concreta que las respalde completamente, tampoco son completamente descabelladas. Ha habido casos documentados donde agencias estadounidenses han permitido que criminales operen para obtener información sobre organizaciones más grandes o para lograr objetivos estratégicos. Durante el juicio, hubo testimonios que sugerían que algunas agencias estadounidenses habían tenido contacto con miembros del cartel de Sinaloa, incluyendo a Mayo Zambada, quien supuestamente había proporcionado información a cambio de cierta protección. El Chapo afirmaba que él también había sido parte de estos acuerdos informales en ciertos momentos de su carrera. Hubo épocas, confesó, donde les pasaba información sobre los Zetas, sobre el cartel de Juárez, sobre otros grupos, y ellos hacían como que no me veían. No era un acuerdo formal, carnal, pero había un entendimiento. Yo les ayudaba a chingarle la madre a mis enemigos, y ellos no me presionaban tanto a mí. Si esto es verdad, y hay razones para pensar que al menos parcialmente lo es, entonces la guerra contra el narcotráfico es aún más compleja y moralmente ambigua de lo que aparenta. No es simplemente una batalla entre el bien y el mal, entre la ley y el crimen. Es un juego de ajedrez donde todos los jugadores, incluidas las autoridades que se supone combaten el narcotráfico, están dispuestos a hacer pactos con el diablo cuando les conviene. El Chapo también habló extensamente sobre la evolución del narcotráfico desde sus inicios hasta el día de hoy. Cuando él empezó en el negocio, allá por los años 70 y 80, las cosas eran muy diferentes. Antes era más simple, explicaba. Movíamos mota principalmente, algo de coca, pero las cantidades eran menores. Los precios eran buenos, la competencia era manejable y la violencia no era tan extrema. Claro que había madrazos, pero no como ahora. No había decapitaciones públicas, no había mantas colgadas en los puentes, no había videos de ejecuciones en redes sociales. Según el Chapo, la escalada de violencia comenzó en serio cuando los Zetas entraron al negocio. Esos güeyes eran exmilitares, excáibiles guatemaltecos, gente entrenada para matar, y no tenían códigos. Mataban familias enteras, niños, mujeres, lo que fuera, y eso cambió todo el juego. De repente, todos tuvimos que volvernos más violentos para competir. Esta observación es históricamente precisa. Los Zetas, formados inicialmente como el brazo armado del Cartel del Golfo, eventualmente se separaron y se convirtieron en uno de los grupos criminales más brutales en la historia de México. Su nivel de violencia obligó a otros carteles a escalar sus propias capacidades violentas para no ser eliminados. Yo no quería ser así de violento, confesó el Chapo en un momento de aparente introspección. Pero o te adaptabas o te morías. Cuando los Zetas empezaron a colgar cuerpos en los puentes, a grabar videos de decapitaciones, todos tuvimos que responder de la misma manera.
Si no lo hacías, te veían débil. Y en este negocio, ser débil es una sentencia de muerte. Esta justificación, por supuesto, no excusa las atrocidades que el Chapo ordenó, pero sí nos ayuda a entender la lógica perversa que opera en el mundo del narcotráfico, donde la violencia extrema se convierte en una necesidad competitiva. El Chapo también reflexionó sobre cómo la tecnología cambió el negocio del narcotráfico. Antes todo era en persona o por teléfono, explicaba. Ahora todo es por internet, por celulares encriptados, por aplicaciones. Eso hace las cosas más rápidas, pero también más peligrosas porque los gringos tienen mejor tecnología para rastrearte. Efectivamente, uno de los elementos clave en la captura final de El Chapo fue el uso de tecnología de vigilancia avanzada. Las autoridades mexicanas y estadounidenses usaron escuchas telefónicas sofisticadas, rastreo de señales de celular, análisis de metadatos y otras herramientas tecnológicas para ubicarlo finalmente en Los Mochis. Me volví paranoico con los teléfonos, confesó. Cambiaba de celular cada semana. Usaba claves, códigos, pero al final siempre hay una forma de rastrearte. La tecnología nos dio ventajas, pero también nos hizo más vulnerables. Uno de los aspectos más perturbadores de las confesiones de El Chapo tiene que ver con el reclutamiento de jóvenes para el cartel. Durante años, el cartel de Sinaloa reclutó a miles de muchachos, muchos de ellos menores de edad, para trabajar como sicarios, halcones y distribuidores. Esos morros no tienen opciones, le dijo a su abogada. Crecen en pueblos donde no hay trabajo, donde no hay escuelas decentes, donde no hay futuro. Y nosotros llegamos con dinero, con armas, con poder. Les ofrecemos una salida de la pobreza. ¿Qué crees que van a elegir? ¿Trabajar en el campo por 100 pesos al día o trabajar para nosotros por 1,000 pesos al día? Esta racionalización del reclutamiento de menores es particularmente repugnante. El Chapo intentaba presentarlo como si estuviera ayudando a estos jóvenes, dándoles oportunidades, cuando en realidad los estaba condenando a una vida de violencia que probablemente terminaría en muerte prematura o prisión. La mayoría de esos morros no llegan a los 25 años, admitió con una frialdad escalofriante. O los matan en un enfrentamiento, o los ejecutan por traidores, o terminan en la cárcel. Pero cuando tienen 15, 16 años, no piensan en eso. Solo ven el dinero, las armas, las viejas. Piensan que son narcos chingones. No entienden que ya firmaron su sentencia de muerte. Según confesó, durante su época de mayor poder, el cartel reclutaba a cientos de jóvenes cada año. Algunos venían voluntariamente, atraídos por las promesas de dinero y poder. Otros eran presionados o directamente forzados a unirse, y una vez dentro, salir era prácticamente imposible. Si te querías salir del cartel, explicó, te veíamos como un riesgo. Sabías demasiado. Conocías a demasiada gente. Entonces no te dejábamos ir. Era mejor matarte que arriesgarnos a que hablaras con las autoridades o te fueras con un cartel rival. Esta política de entras para siempre o mueres creó una máquina de reclutar y consumir jóvenes que ha devastado generaciones completas en ciertas regiones de México. Pueblos enteros donde prácticamente no hay hombres jóvenes porque todos están muertos, en la cárcel o trabajando para los carteles. El Chapo también habló sobre el impacto del narcotráfico en la cultura mexicana, específicamente sobre los narcocorridos y la narcocultura. Durante su época de mayor poder, docenas de grupos norteños y de banda compusieron corridos exaltando sus hazañas, sus fugas, su poder. Los corridos me gustaban, admitió. Te hacían sentir importante, legendario. Pero también eran peligrosos porque te hacían muy visible. Cada corrido que salía sobre mí era como un anuncio diciendo, aquí estoy, vengan por mí. Pero el ego es cabrón, carnal.
Te gusta escuchar cómo te cantan, cómo te hacen leyenda. Esta reflexión muestra cómo la narcocultura, aunque parece inofensiva o incluso romántica para algunos, en realidad es parte del problema. Glorifica un estilo de vida que destruye comunidades, mata a miles de personas y perpetúa ciclos de violencia. Y los mismos narcos, como el Chapo, reconocen que es parte de su ego y su necesidad de validación. Si pudiera dar un consejo a los morros que quieren ser narcos, dijo en uno de sus momentos más honestos, les diría que no lo hagan, que estudien, que busquen otra salida. Pero sé que no me escucharían. Yo tampoco hubiera escuchado ese consejo cuando tenía su edad. Cuando eres joven y pobre, el narco parece la única salida. Y para cuando te das cuenta de que es una trampa, ya es demasiado tarde. Durante sus últimas conversaciones antes de la sentencia, el Chapo también habló sobre su salud mental y las secuelas psicológicas de décadas de violencia y paranoia. Confesó que sufría de insomnio crónico, pesadillas recurrentes y ataques de ansiedad. «Hay caras que no puedo olvidar», le dijo a su abogada. «Gente que ordené matar. No todos eran enemigos malos, carnal. Algunos eran solo gente que se atravesó. Y sus caras me siguen, me persiguen en sueños. Veo sus ojos suplicando, pidiendo otra oportunidad. Y yo sé que no hay perdón para eso». Esta admisión de trauma psicológico es notable. Muestra que incluso los criminales más endurecidos no son inmunes al impacto psicológico de la violencia que cometen. El Chapo no era un psicópata incapaz de sentir empatía. Era un hombre que había aprendido a reprimir su humanidad para poder funcionar en el mundo brutal del narcotráfico. «Hay noches», confesó, «donde hubiera preferido estar muerto, donde el peso de todo lo que hice se siente insoportable. Pero luego sale el sol y vuelves al personaje. Vuelves a ser el Chapo, el capo que no le tiene miedo a nada. Pero es solo una máscara, güera. Por dentro estás muerto, vacío». Estas confesiones revelan una verdad incómoda. Los narcos no son monstruos unidimensionales. Son seres humanos complejos que toman decisiones terribles y que viven con las consecuencias psicológicas de esas decisiones. Esto no los hace menos culpables, pero sí más humanos de lo que nos gustaría admitir. El Chapo también reflexionó sobre el papel de las mujeres en el narcotráfico. Además de Emma Coronel, tuvo relaciones con varias mujeres a lo largo de su vida, algunas de las cuales también trabajaron para el cartel en diferentes capacidades. «Las mujeres en el narco son más duras que los hombres», confesó. «Tienen que serlo porque nadie las respeta automáticamente. Tienen que demostrar que son igual o más cabronas que cualquier hombre. Y cuando lo demuestran, son imparables». Habló específicamente sobre algunas mujeres que trabajaron en posiciones de liderazgo dentro del cartel, encargadas de finanzas, logística o incluso operaciones violentas. Aunque no dio nombres por protección de confidencialidad, dejó claro que las mujeres jugaron papeles mucho más significativos en el cartel de Sinaloa de lo que la narrativa pública reconoce. «Emma no era solo mi esposa», confesó. «Ella sabía todo del negocio. Ayudaba a coordinar, pasaba mensajes, manejaba dinero. Era mi socia tanto como mi mujer, y por eso la respeto. Y por eso también me duele tanto que ahora esté pagando por mis pecados». Cuando finalmente llegó el momento de despedirse de Emma antes de ser transferido a ADX Florence, según confesó, fue uno de los momentos más difíciles de su vida. «No pude abrazarla», le dijo a su abogada con la voz quebrada. «Solo pude verla a través del vidrio, ver cómo lloraba y no poder consolarla. No poder decirle que todo iba a estar bien porque ambos sabíamos que era mentira. Fue como morir en vida, carnal».
Pero lo más escalofriante que el Chapo confesó, lo que hace que todo esto sea aún más perturbador, es lo que dijo sobre el futuro de sus propios hijos. Le reveló a su abogada que sabe exactamente cómo van a terminar los chapitos. ¿Mis hijos van a morir jóvenes o van a terminar como yo, encerrados para siempre?, le dijo con una resignación que ponía los pelos de punta. Iván, Alfredo, Ovidio, todos están marcados. Y lo peor es que yo los metí en esto. Yo les enseñé el negocio. Yo los expuse a esta vida. Y ahora no pueden salirse aunque quisieran. Los carteles rivales no los dejarían retirarse. El gobierno no los dejaría en paz. Y ellos mismos ya probaron el poder y no pueden dejarlo. Así que sí, voy a ver desde esta celda cómo mis hijos caen uno por uno y no voy a poder hacer nada para salvarlos. Confesó que lo que más lo atormenta no es su propia sentencia, sino saber que condenó a sus hijos al mismo destino. Y lo más cabrón es que probablemente tiene razón. Los chapitos están en la mira de todas las autoridades, de todos los carteles rivales, y su futuro es casi seguro que termine en muerte o prisión. Esta confesión profética sobre el destino de sus hijos es quizás la más trágica de todas. El Chapo no solo destruyó las vidas de miles de personas ajenas a él, sino que también destruyó el futuro de su propia familia. Sus hijos nacieron en una vida de privilegio, pero también de violencia y peligro constante. Y ahora, como adultos, están atrapados en un ciclo de violencia del que probablemente no hay escape. Desde que el Chapo confesó esto, hemos visto cómo sus palabras se van haciendo realidad. Ovidio Guzmán, uno de sus hijos, fue capturado en 2023 y extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico. Los otros hijos siguen siendo objetivos principales de las autoridades y de carteles rivales. La profecía de El Chapo sobre el destino de sus hijos se está cumpliendo ante nuestros ojos. El Chapo también habló sobre Emma Coronel, su esposa, y cómo su lealtad a él eventualmente la llevó a prisión. Emma fue arrestada en 2021 y condenada a 3 años de prisión por ayudar a El Chapo en sus operaciones del cartel. Cuando El Chapo se enteró de su arresto, según confesó, fue uno de los momentos más dolorosos de su encarcelamiento. Emma me quiso de verdad, le dijo a su abogada. No era solo una vieja que estaba conmigo por el dinero o el poder. Me amaba de verdad. Y yo la arrastré a este mundo. La usé. Y ahora ella también está pagando por mis errores. Eso me pesa más que cualquier sentencia que me puedan dar. Esta confesión muestra un lado más vulnerable de El Chapo. A pesar de toda su frialdad, de toda su capacidad para ordenar ejecuciones sin pestañear, sentía genuino afecto por Emma y genuino remordimiento por haberla involucrado en sus crímenes. Las confesiones de El Chapo también incluyeron detalles sobre sus relaciones con otros carteles. Durante años, el cartel de Sinaloa tuvo que negociar, aliarse y pelear con organizaciones rivales como los Zetas, el Cartel del Golfo, el Cartel de Tijuana, el Cartel de Juárez y otros grupos criminales. Los pactos entre carteles nunca duran, le explicó a su abogada. ¿Puedes hacer un trato hoy? ¿Repartirte las plazas? ¿Acordar que no van a haber broncas? Pero mañana alguien se pasa de listo, alguien se mete en el territorio del otro y empieza la guerra. Así funciona. No puede haber paz duradera en un negocio donde todos quieren ser el más poderoso. Esta observación sobre la naturaleza inherentemente conflictiva del narcotráfico explica por qué México ha vivido décadas de violencia extrema relacionada con el narco. No es simplemente que hay criminales violentos. Es que la estructura misma del negocio genera conflictos perpetuos por territorio, por rutas, por mercados
El Chapo describió cómo se iniciaban las guerras entre carteles, cómo se peleaban las plazas, cómo se torturaba y ejecutaba a miembros de organizaciones rivales. Los detalles eran tan gráficos y brutales que su abogada, según se rumora, necesitó apoyo psicológico después de algunas de estas conversaciones. En una de sus reflexiones más oscuras, el Chapo le dijo: la gente piensa que las guerras entre carteles son por orgullo o por territorio. Y sí, eso es parte. Pero también son un negocio. Cuando eliminas a un cartel rival, te quedas con sus rutas, con sus clientes, con sus conexiones. Es como comprar una empresa, pero en vez de con dinero, lo haces con balas. Esta descripción fría y empresarial de la violencia del narco muestra cómo estos criminales racionalizan sus acciones. Para ellos, los asesinatos masivos, las fosas clandestinas, las decapitaciones, todo eso es simplemente parte de la estrategia de negocios. Conforme se acercaba el día de su sentencia, las confesiones de El Chapo se volvieron más existenciales y reflexivas. Habló sobre la muerte, sobre el sentido de su vida, sobre lo que dejaba como legado. Cuando me muera, le dijo a su abogada, no quiero un funeral grande, no quiero corridos ni monumentos, solo quiero que me entierren en mi tierra, en Sinaloa, junto a mi madre. Pero sé que eso no va a pasar. Voy a morir en esta cárcel gringa y probablemente ni siquiera devuelvan mi cuerpo a México. Voy a terminar en una tumba sin nombre en algún cementerio gringo. Ese es el destino del Chapo Guzmán, el hombre más poderoso del narcotráfico mexicano, enterrado como un pordiosero en tierra extranjera. Esta visión de su propia muerte muestra cuánto le preocupaba su legado y cómo sería recordado. Para alguien que construyó toda su identidad alrededor del poder y la influencia, la idea de desaparecer en el anonimato era intolerable. El día de la sentencia finalmente llegó. El 17 de julio de 2019, el juez Brian Cogan sentenció a Joaquín Guzmán Loera a cadena perpetua más 30 años. Además, ordenó la confiscación de $12.6 mil millones en activos del cartel. Cuando el juez leyó la sentencia, el Chapo no mostró emoción visible. Según los reportes, simplemente asintió ligeramente y miró a Emma Coronel, quien lloraba en la audiencia. No dijo nada en ese momento, pero según confesó después a su abogada, en su mente solo había un pensamiento. Se acabó. Todo por lo que trabajé, todo por lo que luché, todo por lo que sacrifiqué. Se acabó en un segundo. Después de la sentencia, el Chapo fue transferido a ADX Florence, la prisión de máxima seguridad en Colorado. Ahí es donde pasará el resto de su vida, en una celda de 2,3 metros, en aislamiento casi total. No verá a su familia más que en raras ocasiones a través de un vidrio. No tocará a otro ser humano. No verá el sol. No respirará aire fresco. Simplemente existirá, día tras día, año tras año, hasta que finalmente muera. Las últimas confesiones de El Chapo, antes de ser transferido a su prisión definitiva, fueron quizás las más existenciales y oscuras. Habló sobre lo que significa perder la libertad para siempre, sobre cómo se prepara mentalmente alguien para pasar el resto de su vida en aislamiento. No sé si voy a poder aguantar, admitió con una vulnerabilidad rara en él. He estado preso antes, pero siempre había esperanza de escapar, de salir algún día. Ahora no hay esperanza. Solo hay un camino, y ese camino termina en mi muerte en esa celda. ¿Cómo te preparas para eso? ¿Cómo aceptas que nunca más vas a ser libre? Le confesó a su abogada que había considerado el suicidio. Sería más fácil acabar con todo de una vez, dijo. Pero no soy cobarde. Voy a aguantar esto hasta el final. Voy a sobrevivir en esa celda, día tras día, no porque quiera, sino porque no les voy a dar el gusto de verme quebrar.
Esta determinación de sobrevivir, no por esperanza, sino por orgullo, es quizás la tragedia final de El Chapo Guzmán. Está condenado a una existencia sin significado, sin propósito, sin posibilidad de redención. Y sin embargo, continuará existiendo, día tras día, simplemente porque rendirse sería admitir derrota total. En sus últimas palabras documentadas antes de ser transferido, el Chapo le dijo a su abogada: «Dile a mi gente en Sinaloa que el Chapo nunca se rindió, que peleó hasta el final, y que si pudiera vivir mi vida otra vez, probablemente haría las mismas pendejadas porque no conocía otra forma de vivir. Nací pobre en la sierra, y ese pobre de la sierra se convirtió en el narco más famoso del mundo. Esa es mi historia. No es bonita, no es noble, pero es mía». Y con esas palabras, Joaquín Guzmán lo era. Desapareció en el sistema penitenciario estadounidense. El hombre que alguna vez movió montañas, que escapó de prisiones, que desafió a gobiernos. Ahora es solo el prisionero número 8, 9, 9, 1, 4, hasta 0, 5, 3, en ADX Florence. Sus días se miden en horas de soledad. Sus interacciones humanas se limitan a intercambios mínimos con guardias. Su mundo se ha reducido a 4 paredes de concreto. Y es en ese contexto donde las confesiones que le hizo a su abogada antes de la sentencia toman su verdadero significado. Eran las últimas palabras de un hombre que sabía que su vida, tal como la conocía, había terminado. Eran el intento de un criminal de procesar su propia existencia, de entender las decisiones que tomó, de reconciliarse con las consecuencias de sus acciones. Pero al final del día, esas confesiones están encerradas bajo el privilegio abogado-cliente. Los secretos más oscuros de El Chapo, los nombres de los políticos corruptos, las ubicaciones de las fosas clandestinas, los detalles de crímenes sin resolver, todo eso está protegido por la ley y probablemente nunca verá la luz pública. Lo que sí sabemos, lo que podemos deducir de las pocas cosas que han trascendido, es que el Chapo Guzmán no era un genio criminal. Era un hombre violento, ambicioso y sin escrúpulos que supo aprovechar la corrupción sistemática de México para construir un imperio del narcotráfico. Fue producto de su tiempo, de su entorno, de un sistema que permitió y hasta facilitó su ascenso. Y ahora, encerrado en ADX Florence, probablemente pasando 23 horas al día en una celda del tamaño de un baño, el Chapo tiene todo el tiempo del mundo para reflexionar sobre su vida, sobre sus decisiones, sobre el sufrimiento que causó. Pero esas reflexiones, esos pensamientos, morirán con él en esa celda. Las familias de sus víctimas seguirán sin respuestas. Los cuerpos en las fosas clandestinas seguirán sin ser encontrados. Los políticos corruptos que facilitaron sus operaciones seguirán libres. Muchos probablemente disfrutando su retiro con dinero del narco. Y el narcotráfico en México seguirá operando, con nuevos capos, nuevos carteles, nuevas víctimas. Porque al final, como el mismo Chapo confesó, él era solo un síntoma de un problema mucho más grande. Y eliminar un síntoma no cura la enfermedad. Lo que el Chapo le confesó a su abogada antes de recibir cadena perpetua nos da una ventana a la mente de uno de los criminales más notorios de la historia moderna. Pero también nos muestra las limitaciones de nuestro sistema legal, donde la información que podría traer justicia y cierre a miles de familias está protegida por tecnicismos legales. Y quizás esa es la ironía más grande de todo esto. El Chapo está encerrado de por vida, pero sus secretos, los secretos que podrían ayudar a tantas personas, están tan protegidos como él está encerrado. Ambos, el hombre y sus confesiones, están en prisiones de las que nunca saldrán. Esto ha sido Crímenes de Poder MX.
Gracias por quedarte hasta el final y descubrir estos secretos que muy pocos conocen. Si te impactó lo que escuchaste hoy, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más gente conozca la verdad detrás del caso más mediático del narcotráfico mexicano. Nos vemos en el próximo video.